En el corazón oculto del Renacimiento, detrás de los muros sagrados del Vaticano, se esconde una de las historias más escandalosas y perturbadoras de la Iglesia Católica, el banquete de las castañas. Una noche en la que el lujo, el poder y el deseo se entrelazaron en un espectáculo prohibido, donde el Papa Alejandro VI desafió los límites entre lo divino y lo profano. Este episodio no solo marcó un antes y un después en la historia papal, sino que reveló hasta qué punto la ambición humana puede corromper lo sagrado. Prepárate para descubrir el secreto mejor guardado del Vaticano, una verdad incómoda que la historia quiso enterrar, pero que hoy vuelve para estremecer al mundo. Imagina esto: estás agazapado tras una columna de mármol en las cámaras más sagradas del Vaticano. El aire está cargado de incienso y de algo aún más embriagador. El año es 1501 después de Cristo, y entre las sombras que proyectan los candelabros titilantes, contemplas un espectáculo que ningún ojo debería presenciar dentro de estos muros santos. El roce de la seda contra la piedra se mezcla con risas que resuenan por pasillos que antes recorrieron los santos. Tu corazón golpea con fuerza mientras comprendes que estás a punto de presenciar la noche más escandalosa de la historia papal. Una orgía tan depravada que incluso los romanos de la antigüedad se sonrojarían de vergüenza. La brisa de octubre trae el aroma de castañas asadas por los apartamentos papales, pero esta noche esas humildes castañas servirán de accesorios en una representación destinada a manchar para siempre a la Iglesia Católica en los aposentos privados de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. 50 cortesanas se preparan para una velada que más tarde sería registrada en los diarios secretos de la Roma renacentista, conservados durante siglos en los archivos vaticanos como una confesión prohibida escondida bajo capas de piedad. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de poder y corrupción, si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la historia, considera dar me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y dime en los comentarios desde dónde, Miesk. Me resulta increíble que exploremos juntos estos relatos antiguos desde distintos rincones del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad sobre el pasado. El hombre que llegaría a ser conocido como el Papa más corrupto de la historia nació Rodrigo de Borja el 1 de enero de 1431 en la ciudad española de Játiva, cerca de Valencia. El polvo de los caminos españoles se aferraba a sus recuerdos de infancia, pero el destino lo llevaría lejos de esos humildes comienzos hasta los pasillos de mármol del poder papal. Su tío Alfonso de Borja ya había iniciado el ascenso en la jerarquía eclesiástica cuando Alfonso se convirtió en el Papa Calixto III. En 1455, el destino de Rodrigo quedó sellado como la cera de una bula papal. A los 25 años fue nombrado cardenal diácono, no por vocación divina o devoción espiritual, sino por el antiguo arte del nepotismo, que corría por las venas de la Iglesia como veneno en un cuerpo moribundo. El joven español llegó a Roma, con hambre en los ojos y ambición ardiendo en el pecho, dispuesto a devorar cada oportunidad que ofreciera la ciudad eterna. Roma, a finales del siglo XV, era una ciudad de contradicciones que habrían hecho llorar de reconocimiento a Dante. Los peregrinos se arrodillaban ante altares dorados, sus plegarias elevándose como humo hacia el cielo. De noche y mismas calles eran escenario de transacciones que enriquecían a los mercaderes de carne más allá de toda imaginación. La corte papal se había convertido en un mercado, donde incluso la salvación tenía un precio escrito en ducados de oro. Rodrigo Borja dominaba este mundo mejor que nadie. Acumulaba riquezas con la precisión de una araña tejiendo su red, reuniendo beneficios eclesiásticos por toda Europa como un mercader que atesora piedras preciosas. Su vida era la de un príncipe renacentista, más que la de un hombre de Dios. Banquetes lujosos, palacios opulentos y una sucesión de amantes que le daban hijos con la regularidad de las estaciones. La más significativa de esas relaciones fue con Vanosa Catanei, una noble romana cuya belleza solo se igualaba a su habilidad para navegar las aguas peligrosas de la política papal. Entre 1474 y 1482, dio a Rodrigo 4 hijos que se convertirían en piezas centrales del oscuro drama que estaba por desplegarse en Juan, César, Lucrecia y Jofré. Cada hijo era una pieza en el gran ajedrez de poder de Rodrigo. Sus vidas sacrificadas en el altar de su desmesurada ambición, incluso como cardenal, la conducta de Rodrigo escandalizaba a Roma, algo nada fácil en una ciudad donde el escándalo era tan común como el pan de cada mañana. El Papa Pío II le escribió una dura carta en 1460, condenando sus actos en Siena que habían sorprendido a toda la ciudad y a la corte. Pero la vergüenza era un lujo que Rodrigo no podía permitirse. Él ansiaba el papado, y las reservas morales eran obstáculos a superar, no principios a respetar. En el cónclave de agosto de 1492,
se desarrolló como una danza de corrupción, coreografiada a puertas cerradas en la Capilla Sixtina. Bajo la futura obra maestra de Miguel Ángel, 23 cardenales se reunieron para elegir al próximo vicario de Cristo. El oro pasó de mano en mano como agua corriente, las promesas se susurraban como oraciones, y los cargos se distribuían como hostias de comunión. Cuando el humo blanco se elevó el 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borja emergió como el Papa. Alejandro VI, una victoria reconocida abiertamente como simonía, la compra y venta de cargos sagrados para sorpresa de Roma. Hubo celebraciones, el pueblo ya estaba acostumbrado a su cardenal español y esperaba un pontificado de grandeza y las hogueras iluminaron las 7 colinas. Procesiones con antorchas recorrieron las calles antiguas, y arcos triunfales se alzaron como plegarias esculpidas en piedra. La coronación del nuevo Papa en San Pedro el 26 de agosto fue recibida con lo que los testigos llamaron la mayor ovación, jamás dada a un pontífice. Alejandro VI inició su reinado con reformas que prometían cambios. Restableció el orden en las calles de Roma, donde se habían producido más de 200 asesinatos en los meses previos a su elección. Creó distritos con magistrados facultados para mantener la paz, y cada martes escuchaba quejas personalmente, impartiendo justicia con una eficiencia que los contemporáneos elogiaban. Por un instante pareció que la providencia divina había colocado al hombre correcto en el trono de San Pedro, pero el poder, como el vino, revela el carácter más que crearlo. Las reformas iniciales de Alejandro fueron pronto eclipsadas por su incesante deseo de engrandecer a sus hijos, especialmente a Juan y César. Juan fue nombrado duque de Gandía y casado con una prima del rey de España. César, con apenas 18 años, fue designado arzobispo de Valencia, y más tarde elevado a cardenal, tratando esos cargos como simples escalones, no como vocaciones sagradas. A los apartamentos papales bajo Alejandro se convirtieron en un escenario donde lo sagrado y lo profano bailaban en obscena armonía. Los banquetes se prolongaban hasta entrada la noche, acompañados de espectáculos que escandalizaban incluso a los estándares del Renacimiento. La amante del Papa, Giulia Farnese, conocida en toda Roma como Giulia, la bella, se movía por los pasillos vaticanos tan libremente como cualquier cardenal, recordando constantemente que los votos espirituales del pontífice habían sido pisoteados por deseos terrenales. En este mundo de contradicciones apareció Johann Burchard, un observador meticuloso armado con una pluma y una memoria implacable, nacido hacia 1450. Este sacerdote alemán estudió derecho canónico y ascendió a maestro de ceremonias papal, un cargo que le dio acceso íntimo a los rincones más secretos de la vida papal. Desde 1483, bajo el Papa Sixto IV, Burchard mantuvo su Liber Notarum, un diario detallado que registraba tanto ceremonias magníficas como conductas escandalosas de 5 papas. Burchard no era un romántico. Tenía el alma de un contable y la mirada de un taquígrafo de tribunal. Sus escritos carecían de adornos, pero transmitían verdad precisamente por su tono seco y factual. Registraba rituales papales con la misma precisión que dedicaba a los escándalos, creando un archivo que incomodaba incluso a los más curtidos archiveros vaticanos. El maestro de ceremonias ocupaba una posición única, demasiado bajo para beneficiarse de la corrupción, pero demasiado alto para quedar excluido de ella. Como una sombra proyectada por la luz de una vela, se movía en silencio por los espacios más privados del Vaticano, invisible, pero siempre presente. Los cardenales confiaban en él para cuestiones ceremoniales y olvidaban su presencia cuando la discreción debía imponerse. Esa invisibilidad fue su mayor fuerza como cronista de los vicios papales finales de la década de 1490. El comportamiento de los Borja provocaba condenas en toda Europa. El hijo mayor de Alejandro, Juan, ahora duque de Gandía, era tan corrupto como inmerecido su ascenso. Circulaban historias sobre su crueldad, sus excesos y su incompetencia como comandante militar. El hijo dorado de la dinastía Borja se estaba convirtiendo en una carga que ni su devoto padre podía ignorar. Entonces llegó el 14 de junio de 1497. El cuerpo de Juan fue hallado flotando en el río Tíber, con la garganta cortada y 9 heridas en su carne. El asesinato sacudió Roma y desgarró a Alejandro con un dolor tan profundo que muchos pensaron que la justicia divina había alcanzado al fin a los Borja. Durante 3 días y noches, el Papa rechazó comida y sueño, llorando a puerta cerrada como un hombre roto más que como el poderoso pontífice que había intimidado a reyes. En su aflicción, Alejandro anunció un programa de reforma, prometió limitar los lujos de la corte, reorganizar la Cancillería Apostólica y reprimir la simonía y el concubinato. Por un breve instante,
Parecía que la tragedia personal había logrado lo que años de críticas no habían conseguido. En una comisión de cardenales y canonistas, comenzó a redactar ordenanzas que anticipaban las reformas del Concilio de Trento, a unas décadas de distancia. Sin embargo, el duelo, como todo en el carácter de Alejandro, resultó efímero. En pocos meses, las propuestas quedaron olvidadas, archivadas como cartas de amor juveniles que causan vergüenza. La atención del Papa volvió a sus hijos sobrevivientes, en especial a César, cuya voluntad férrea y ambición despiadada guiarían ahora la agenda familiar. Si Juan había sido el corazón de Alejandro, César era su espada afilada. Fría y sin conciencia alguna, César poseía un magnetismo que atraía tanto a admiradores como a enemigos. Alto, apuesto e intensamente inteligente, había estado destinado al clero como su padre, pero sus dones no eran teológicos, sino militares y políticos. En 1498 renunció al cardenalato, convirtiéndose en el primer cardenal de la historia en abandonar voluntariamente el cargo sagrado para fijar su mirada en el poder secular. El escenario político de Italia le ofrecía oportunidades que habrían sorprendido incluso a Maquiavelo. El rey Luis XII de Francia necesitaba la aprobación papal para anular su matrimonio, mientras varios ducados italianos permanecían vulnerables a un comandante lo bastante despiadado como para conquistarlos. Alejandro vio en estas circunstancias la posibilidad de forjar un reino para su hijo, aun si ello implicaba aliarse con invasores extranjeros contra otros italianos, mediante asedio, asesinatos y astutas maniobras. César se labró un dominio en Italia central, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de Europa. Sus métodos fueron tan eficaces que Niccolò Maquiavelo lo tomaría como modelo del príncipe, admirando su capacidad de unir crueldad y eficacia en la búsqueda del poder. Pero semejante éxito exigía recursos que ni siquiera las arcas papales podían sostener. Alejandro recurrió a métodos creativos de recaudación a la venta de indulgencias, cargos eclesiásticos e incluso birretas cardenalicias se volvió sistemática. Familias ricas compraban para sus hijos puestos y salvación junto con estatus social. El colegio cardenalicio creció no por mérito espiritual, sino por dinero. Alejandro nombró a 47 nuevos cardenales, cada designación aportando miles de ducados al tesoro papal y, en última instancia, al cofre de guerra de César. En Roma empezó a parecer una ciudad ocupada por sus propios gobernantes. Los Borgia trataban los estados pontificios como reino personal, Alejandro como patriarca, César como heredero. Lucrecia, a pesar de la rehabilitación posterior de su imagen, fue usada como peón en alianzas matrimoniales que servían al interés familiar antes que a su felicidad. Su primer matrimonio con Giovanni Sforza fue anulado por impotencia cuando cambiaron las circunstancias, y pronto fue casada con Alfonso de Biseglie, asesinado después, posiblemente por orden de César. Cuando aquella unión dejó de ser útil, los apartamentos vaticanos se transformaron en escenario de espectáculos cada vez más elaborados, que desafiaban incluso la tolerancia renacentista. Alejandro se deleitaba con obras teatrales, conciertos y banquetes que se prolongaban hasta entrada la noche. Entre los invitados había cardenales, embajadores, mercaderes adinerados y cortesanas refinadas, valoradas tanto por su discreción como por su belleza. Estas reuniones no eran mero entretenimiento. Mostraban la riqueza papal, permitían negociaciones secretas y probaban la lealtad de los asistentes. Los cardenales que participaban quedaban implicados, renuentes a criticar. Los que se negaban quedaban marcados como enemigos, expuestos a represalias como tantos opositores de los Borgia. En el otoño de 1501, los Borgia alcanzaron la cima de su poder y quizá de su corrupción. César había conquistado la Romaña, ganando elogios militares en toda Europa. Alejandro había sobrevivido a invasiones y conflictos, mientras el jubileo de 1500 llenó tanto el tesoro papal como los burdeles de Roma. En ese ambiente de triunfo y decadencia, César concibió lo que se haría famoso como el banquete de las castañas. En las motivaciones siguen siendo inciertas. Celebración, teatro político o culminación inevitable de años de excesos. Las fuentes difieren, pero coinciden en los hechos que escandalizaron incluso a los observadores más curtidos. La fecha fue el 31 de octubre de 1501, víspera de Todos los Santos, cuando la frontera entre lo sagrado y lo profano se creía más delgada. Fuera coincidencia o intención, el simbolismo era perfecto. En una noche dedicada a los difuntos, los Borgia se disponían a enterrar lo que quedaba de la dignidad papal a los aposentos de César en el Vaticano. Ricamente decorados por Pinturicchio en los primeros años de Alejandro, fueron el escenario. Frescos de mitología clásica e historia cristiana cubrían los muros, un telón irónico para hechos que no pertenecían a ninguna tradición. Salas diseñadas para mostrar la cultura papal
se convirtieron en escenario de una velada que encarnaba todas las acusaciones lanzadas contra la familia. La lista de invitados mostraba el alcance borgiano: cardenales que debían orar se mezclaban con nobles comprados por el silencio, y diplomáticos asistían quizá para espiar, quizá por morbosa curiosidad, pero el verdadero espectáculo eran las 50 cortesanas reunidas por César para entretener a sus invitados. No eran prostitutas comunes, sino mujeres cultivadas, expertas en el arte de complacer y callar. Muchas habían actuado antes en fiestas papales, conocían las reglas y recompensas de esas noches. Johann Berhard, maestro de ceremonias papal, estuvo presente, no como partícipe, sino como testigo. Sus funciones lo obligaban a asistir a cualquier acto del Papa, incluso entretenimientos privados. Así obtuvo la posición ideal para observar y registrar lo que otros hubieran preferido olvidar. Su relato, escrito en latín con la frialdad conserva los detalles tanto de esa velada como del clima moral del pontificado de Alejandro en según Burchard. La noche comenzó de manera convencional, con un banquete en los aposentos de César. Los manjares de temporada llenaron la mesa, acompañados por vinos selectos de las bodegas papales. La conversación fluía tan suavemente como el vino en política: campañas, mecenazgo, archisticu, temas propios de una élite culta. Pero al retirarse los platos, comenzó el verdadero espectáculo. En 50 cortesanas, vestidas con sedas y terciopelos que realzaban su atractivo, danzaron para los invitados. Músicos juramentados en secreto creaban ritmos cada vez más sugestivos. Las bailarinas permanecieron vestidas, pero a medida que el vino corría, la ropa cayó hasta que actuaron completamente desnudas. La transición, gradual pero inequívoca, dejaba claro el destino de la velada. El clímax fue el ritual que dio nombre al banquete. Los sirvientes retiraron los candelabros de las mesas y los colocaron en el suelo, creando charcos de luz intercalados. Las castañas fueron esparcidas, y las cortesanas desnudas debían recogerlas, arrastrándose en 4 patas, iluminadas por las llamas mientras cruzaban el improvisado recorrido. El Papa Alejandro VI, según Burchard, contemplaba la escena desde un asiento de honor junto a César y Lucrecia. La presencia de la hija del Papa en semejante contexto ha intrigado a los historiadores. Durante siglos, ¿fue ella una participante voluntaria en la corrupción familiar o una víctima de circunstancias fuera de su control? Las fuentes contemporáneas ofrecen interpretaciones contradictorias, pero todas coinciden en que estuvo presente cuando la velada alcanzó su clímax de degradación. La última fase del entretenimiento consistió en competencias entre los invitados masculinos para ver quién lograba relaciones sexuales con el mayor número de cortesanas. Se ofrecían premios en túnicas de seda, zapatos, birretes y otros lujos de gran valor en una época en que estos bienes eran en su mayoría artesanales. Los concursos se realizaban en público con sirvientes registrando los logros de cada participante, transformando la intimidad humana en un espectáculo para diversión. Papal, en el relato de Burchard sobre estos sucesos, fue preservado en los archivos secretos del Vaticano, sellado y oculto al público durante siglos. Cuando León XIII permitió el acceso a los investigadores en el siglo XIX, expresó su renuencia a abrir documentos que pudieran dañar la reputación de Alejandro VI. En el hecho de que tal cautela fuera necesaria más de 400 años después, revela el poder persistente del escándalo que Burchard documentó con tanto detalle. La mañana siguiente al banquete de las castañas se encontró a Roma intacta en apariencia, pero profundamente alterada en sus cimientos espirituales. Los peregrinos continuaban llegando para las misas en San Pedro, los cardenales mantenían sus reuniones y ceremonias, y el Papa aparecía en audiencias públicas, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sin embargo, la noticia de los sucesos se difundió entre criados, guardias y funcionarios menores que habían presenciado o escuchado sobre la orgía papal. El rumor viajó más allá de Roma gracias a los corresponsales diplomáticos de embajadores extranjeros que habían asistido o recibido informes de confianza. Cartas preservadas en archivos europeos documentan el asombro y la repulsión de observadores que se creían inmunes a cualquier sorpresa respecto al comportamiento papal. Incluso, representantes de gobernantes seculares con cortes de amplia flexibilidad moral expresaron asombro ante lo sucedido en el recinto sagrado del Vaticano. Las implicaciones políticas del escándalo superaban las cuestiones de moralidad personal. Reformadores de toda Europa, o como Girolamo Savonarola en Florencia, usaron los informes del banquete como prueba de que el papado estaba corrompido sin remedio. Los llamados a concilios para deponer a Alejandro VI adquirieron urgencia, respaldados por relatos detallados que confirmaban las peores acusaciones contra el Papa Borgia. La respuesta de Alejandro a las críticas fue desafiante. Lejos de mostrar arrepentimiento o emprender reformas, intensificó su apoyo a las campañas militares de César,
y siguió viviendo con el mismo exceso que había definido su pontificado. El escándalo parecía liberarlo de cualquier freno, como si el reconocimiento público de su corrupción lo eximiera de mantener siquiera una fachada de respetabilidad. El banquete de las castañas ocurrió cerca del final de su pontificado, pero no fue un incidente aislado, sino la culminación lógica de años de corrupción creciente que transformaron la corte papal en algo irreconocible para generaciones previas de creyentes. Lo sagrado y lo profano se habían mezclado de tal manera que distinguirlos requería un esfuerzo que pocos estaban dispuestos a realizar. La carrera de César Borgia prosperó inmediatamente después del escándalo, que demuestra que la indignación moral tenía poco peso en la política del Renacimiento italiano. Sus éxitos militares continuaban generando elogios de quienes valoraban la eficacia por encima del carácter personal. El análisis posterior de Maquiavelo sobre los métodos de César separó deliberadamente la habilidad política de la virtud moral, afirmando que los gobernantes exitosos deben estar dispuestos a emplear cualquier medio necesario. Pero los triunfos basados en tales cimientos resultaron efímeros. Alejandro VI murió el 18 de agosto de 1503, posiblemente de malaria, aunque rodeado de rumores de envenenamiento que reflejaban el clima de sospecha y violencia de su reinado. Su muerte trajo consecuencias inmediatas para sus hijos. César perdió respaldo político sin la protección papal y murió como mercenario en España apenas 4 años después. Lucrecia sobrevivió para convertirse en duquesa de Ferrara, pero su vida posterior quedó marcada por los escándalos de su juventud y la infamia de su familia. El nuevo papa, Julio II, se negó a ocupar los apartamentos Borgia donde había tenido lugar el banquete, trasladándose a salas superiores que encargó a Rafael decorar con frescos destinados a convertirse en obras maestras de la historia vaticana. Este desplazamiento físico simbolizaba el intento de distanciar al papado de los fracasos morales de Alejandro. Sin embargo, reparar la reputación papal resultó mucho más difícil que renovar unas habitaciones. La valoración histórica del banquete de las castañas ha variado según el clima moral y político de cada época. Historiadores católicos de los siglos XIX y XX a menudo pusieron en duda la veracidad del relato de Bouchard, alegando que un testigo fiable no podría haber registrado conductas tan extremas, o que el texto original fue corrompido por interpolaciones. En contraste, los historiadores protestantes abrazaron el escándalo como prueba que respaldaba sus críticas a la autoridad papal y a las pretensiones católicas de liderazgo moral. A los estudiosos modernos aceptan en general la veracidad esencial del relato, situándolo en el contexto cultural del Renacimiento italiano. Señalan que exhibiciones sexuales y espectáculos con prostitutas no eran inusuales entre gobernantes seculares de la época, por lo que lo escandaloso de Alejandro fue su condición de jefe de la Iglesia y no la novedad del comportamiento. El escenario arquitectónico del banquete añade una capa de ironía histórica. Las salas donde se desarrolló la orgía habían sido decoradas por Pinturicchio, con frescos de mitología clásica e historia cristiana. Dioses antiguos y santos observaban desde los muros pintados, mientras se desarrollaban escenas que habrían escandalizado tanto a paganos como a cristianos, creando un comentario visual sobre la distancia entre ideales artísticos y realidad humana. Investigaciones arqueológicas en los apartamentos vaticanos han revelado detalles del diseño físico que ayudan a comprender cómo pudieron ocurrir tales eventos en el Palacio Papal. Las estancias Borgia estaban formadas por múltiples cámaras, conectadas por corredores que permitían tanto ceremonias públicas como diversiones privadas. El aislamiento acústico entre habitaciones garantizaba la privacidad necesaria para los excesos cada vez mayores de Alejandro. La preservación del diario de Burchard en los archivos secretos del Vaticano plantea interrogantes sobre la relación de la Iglesia con su propia historia. Durante siglos, estos documentos permanecieron sellados, accesibles solo a unos pocos investigadores autorizados. La decisión de conservarlos mientras se limitaba el acceso refleja tanto el reconocimiento de su valor histórico como la vergüenza por su contenido. Fuentes contemporáneas distintas a Burchard ofrecen evidencia corroborativa de al menos parte de los sucesos descritos. La correspondencia diplomática del período incluye referencias a diversiones papales que superaban los límites de lo aceptable, aunque pocas fuentes aportan los detalles explícitos que hacen tan vívido el relato de Burchard. La convergencia de múltiples testimonios con conclusiones similares refuerza la historicidad básica del banquete. El impacto del escándalo en la historia papal posterior no puede medirse solo en consecuencias políticas inmediatas. La conducta de Alejandro VI, culminando en eventos como el banquete de las castañas, dio munición a los reformadores protestantes que denunciaban la corrupción irredimible del papado. Las críticas de Martín Lutero ganaron credibilidad gracias a ejemplos bien documentados de inmoralidad en la cúspide eclesiástica. La Contrarreforma del siglo XVI fue en parte una respuesta a escándalos como este. Los líderes
de la Iglesia. Comprendieron que la reforma moral era necesaria para restaurar la credibilidad y contrarrestar las críticas protestantes. El Concilio de Trento, con su énfasis en la disciplina clerical y en la educación sacerdotal en seminarios, abordó los problemas ilustrados por la conducta de Alejandro VI, pero la reforma tuvo un costo que fue más allá de cambios de política. La magnificencia barroca de las ceremonias postridentinas representó un intento de devolver dignidad a la autoridad papal mediante esplendor visual y ritual cuidadosamente coreografiado. Los entretenimientos espontáneos que caracterizaban la corte de Alejandro se dieron paso a presentaciones formales que exaltaban la majestad pontificia y reducían oportunidades de escándalo. El impacto psicológico de episodios como el banquete de las castañas en participantes y observadores es difícil de evaluar desde la distancia histórica. Para las cortesanas, aquella noche fue probablemente una obligación profesional más que una humillación personal. Su condición social hacía de ese trabajo una necesidad económica más que una elección moral. Para los oficiales eclesiásticos presentes, la velada pudo significar tanto una participación voluntaria en la corrupción, como un acatamiento forzoso de expectativas papales acompañadas de amenazas de represalia profesional. La reacción de la población romana ante la noticia del comportamiento papal revela la compleja relación entre la autoridad religiosa y la fe popular. A pesar del amplio conocimiento sobre los fracasos morales de Alejandro VI, los continuaron llegando a Roma, las misas siguieron celebrándose y el sistema sacramental mantuvo su funcionamiento. Esto demuestra que el catolicismo popular había alcanzado la suficiente madurez teológica como para distinguir entre la dignidad personal de los oficiales eclesiásticos y la validez de sus funciones religiosas. El banquete de las castañas representa más que un simple episodio aislado de mala conducta papal, ilumina la profunda transformación de la Italia renacentista, que pasó de la cristiandad medieval al naciente sistema estatal europeo. El comportamiento de Alejandro VI reflejaba los valores de los príncipes seculares que utilizaban el lujo y el espectáculo para demostrar poder. Sin embargo, su posición como guía espiritual del cristianismo católico generaba contradicciones, imposibles de sostener a largo plazo. La noche del 31 de octubre de 1501 se erige así como un punto de inflexión en la historia papal en el momento en que la tensión entre la autoridad espiritual y el poder temporal alcanzó una crisis que exigía resolución. El escándalo obligó a los pontífices posteriores a escoger entre la magnificencia mundana o la credibilidad moral, una decisión que marcaría el rumbo del desarrollo de la Iglesia Católica durante los siglos siguientes. Al mirar atrás, más de 500 años después de aquella velada iluminada por velas en los aposentos vaticanos, contemplamos un reflejo de la lucha eterna de la humanidad entre las aspiraciones sagradas y los deseos profanos. Las castas, esparcidas por los suelos de mármol de las cámaras papales, fueron frutos humildes, convertidos en símbolos de hasta dónde puede caer la dignidad humana cuando el poder escapa a todo freno moral. En un mundo donde aún persisten tales contrastes, donde líderes espirituales a veces traicionan a sus fieles y el poder corrompe, incluso a quienes fueron llamados a servir a propósitos más altos, el banquete de las castañas permanece como escándalo histórico y advertencia imperecedera. Las velas que iluminaron aquella noche infame se extinguieron hace mucho. Los participantes yacen reducidos a polvo en tumbas romanas, y las mismas salas donde ocurrieron tales escenas exhiben hoy obras de arte admiradas por turistas reverentes. Pero la prosa latina minuciosa de Burchard conserva aquellos instantes en los que el límite entre lo sagrado y lo profano se derrumbó por completo. Cuando el vicario de Cristo se volvió indistinguible del emperador romano más disoluto, y cuando unas castañas rodando sobre mármoles dieron testimonio de la distancia entre la ambición humana y la vocación divina al final. Quizás ese sea el verdadero significado de la orgía prohibida de Alejandro VI, no tanto como prueba de un fracaso moral individual, sino como espejo de la eterna capacidad humana para la trascendencia y la degradación. La misma especie que levantó catedrales majestuosas y creó arte religioso sublime, también se reunió en cámaras papales para presenciar espectáculos que desafiaban los cimientos mismos de la autoridad espiritual. Aquellas castañas recogidas antes del amanecer dejaron tras de sí preguntas que todavía resuenan en cuestiones sobre el poder, la fe y la naturaleza humana que siguen dispersándose por los pasillos de la historia, esperando que cada generación decida qué hacer con la herencia del pontífice más depravado que alguna vez afirmó tener en sus manos las llaves del cielo. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las historias más oscuras del Vaticano. Si este video te sorprendió, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal para más relatos ocultos de la historia. Tu apoyo nos ayuda
a seguir descubriendo los secretos que marcaron el destino del mundo. Nos vemos en el próximo episodio.